Hola, ¿qué tal amigas y amigos? Mi nombre es Efren Juárez, bienvenidos a su canal Turbo Código. ¡Comenzamos! En este video vamos a repasar el concepto de tipos de datos abstractos, que ya hemos empezado a trabajar con ellos. Simplemente vamos a revisar la cuestión teórica. Un tipo de dato abstracto, pues simple y sencillamente es un nuevo tipo de dato que tú defines como programador. Tú puedes crear tus tipos de datos mediante una clase. Tú creas clases y a partir de ellas creas objetos, y estas clases pueden tener las características de ser un tipo de dato abstracto siempre y cuando utilices la programación orientada a objetos. Ya habíamos hablado sobre la abstracción de datos, y la abstracción de datos, bueno, tiene dos ideas generalmente, que es centrarnos en las cualidades esenciales de algún objeto del mundo real y a partir de esas cualidades esenciales crear nosotros una clase. Entonces nosotros, mediante la abstracción, nos enfocamos en esos aspectos más importantes inherentes a una entidad, pero ignorando las propiedades accidentales. Esa es la abstracción. Pero también la abstracción nos permite ocultar información que no es relevante, junto con el encapsulamiento. La abstracción la podemos entender de dos formas, como proceso y como producto. Como proceso consiste en separar las propiedades esenciales de un objeto, lo más importante, puede ser objeto, sistema, fenómeno, problema, lo que sea, para poder representarlo mediante una clase. Como producto, pues es la descripción o especificación de un sistema en el que se enfatizan algunos detalles o propiedades y se suprimen otros. O sea, el producto es una clase. Como proceso, nosotros separamos lo importante de lo que no es. Es decir, identificamos las variables y los métodos, y como producto, a partir de ello, nosotros generamos una clase. Eso es abstraer. Nosotros vemos el objeto, un objeto de la vida real, o un proceso de la vida real, y nos centramos en lo que nos importa. Lo que no es esencial para el sistema que nosotros vamos a desarrollar, pues eso lo ignoramos. Bueno, los tipos de datos abstractos, los TDA, fundamentalmente pues son una colección de valores y operaciones sobre esos valores, o sea, lo que nosotros habíamos hablado de las clases. Es decir, una clase tiene variables, esos son los valores, y las operaciones, las funciones. Entonces, la colección de valores y las operaciones sobre esos valores forman esa construcción matemática que puede implementarse utilizando una estructura de datos particular, que en este caso sería una clase. Bueno, entonces, si nosotros poseemos un tipo de dato T, es decir, una clase que tiene valores y una colección de operaciones sobre esos valores, o sea, variables y funciones, y si las propiedades de esas operaciones son especificadas solamente en axiomas, entonces T, nuestro tipo de dato o nuestra clase, es un tipo de dato abstracto. Un tipo de dato abstracto, al momento de la implementación o de la implantación, debe cumplir con las especificaciones algebraicas de sus operaciones, y sus operaciones se definen mediante una sintaxis y una semántica. Entonces, para poder especificar un TDA, debemos realizarlo de forma sintáctica y semántica. De forma sintáctica, nosotros debemos entonces pues definir las funciones o las operaciones que actúan sobre objetos de la clase T, que es nuestro nuevo tipo de datos, definiéndose los nombres, dominios, rangos de dichas funciones. Estas operaciones se clasifican en operaciones de construcción, de destrucción, de acceso y de transformación. Las operaciones de construcción son los constructores que nosotros ya vimos. Nosotros ya hemos visto constructores, y los constructores nos permiten crear un nuevo objeto, una nueva instancia. Y ahí en el constructor nosotros prácticamente damos nuevos valores a las variables. Le asignamos valores por default o atributos para nuestras variables dentro de la clase. Luego el destructor, que no lo hemos visto, lo que hace es eliminar aquellas instancias, aquellos objetos del tipo de dato que nosotros hemos definido para liberar memoria. En Java, el destructor es un método, una función finalize. Las operaciones de acceso, por otro lado, nos permiten acceder a los elementos que nosotros hemos encapsulado, a los que hemos llamado privados, que son las variables dentro de la clase.
nosotros las protegemos, las encapsulamos haciéndolas privadas, pero podemos tener métodos getters y setters para acceder a esas variables, a esos valores, y ahí podemos también hacer comprobaciones, o puede haber valores que solo son de lectura, que ya lo hemos visto en videos anteriores. Y las operaciones de transformación pues nos van a permitir producir nuevos elementos del tipo de dato abstracto. Es decir, en la clase fracción que nosotros hemos venido viendo, si nosotros realizamos operaciones como suma, resta, multiplicación, división de fracciones, esas operaciones son de transformación porque nos permiten crear nuevos objetos del tipo de dato, que en este caso es la fracción. En cuanto a la especificación semántica de un TDA, esta especificación se compone de un conjunto de axiomas en forma de ecuaciones que nos permiten operar sobre esos objetos. Es decir, del tipo de dato abstracto, esas operaciones deben ser especificadas sobre las restantes del mismo tipo TDA. Las operaciones válidas sobre la estructura de tipo de dato TDA y cuáles son los resultados de cada una de estas que estas operaciones regresan una vez que se hayan ejecutado. Entonces, en un TDA nosotros debemos tener abstracción, debemos contar con encapsulación para ocultar los datos, para ocultar la parte interna de un objeto, y generalización. Nosotros podemos crear nuestros propios tipos de datos como lo hemos venido haciendo con el tipo de dato fracción en este caso. El tipo de dato fracción que hemos venido desarrollando nos permite operar con fracciones como si fueran un nuevo tipo de dato que nosotros hemos creado, y hemos identificado sus variables, el numerador y el denominador, las hemos indicado, hemos creado un constructor, aunque podríamos tener en este caso más. En ocasiones es necesario tener dos o más constructores. En este caso, en este ejemplo, nosotros podemos definir 4 constructores, como en este caso. Hemos desarrollado los métodos getters y los métodos setters, el método toString, las operaciones de transformación, sumar, multiplicar, restar, dividir, y podríamos agregar otras operaciones más como simplificar una fracción, quizá mediante la operación del máximo común divisor, quizá mediante otras. Aquí tenemos nuestra clase fracción. Este es un tipo de dato abstracto y cumple con las definiciones que nosotros hemos visto anteriormente. Y una vez que nosotros tenemos un tipo de dato abstracto fracción, nosotros podemos crear objetos de esa clase y podemos operar sobre esos objetos generando nuevos objetos, como en este caso lo tenemos de este lado. Aquí tenemos nuestro tipo de dato abstracto fracción. Vamos al código. Lo único que hemos hecho aquí es agregar un destructor, que es este método finalize. Pero vamos a ver qué son los destructores. Para entender los destructores finalize, debemos de ver en qué momento se ejecuta. Y para esto tenemos que ir a las referencias para poder entenderlas. En este ejemplo tenemos dos objetos, el objeto A y el objeto B. El objeto A tiene 3/4, como lo puedes ver aquí, y el objeto B 7/5. Recuerda que realmente A es la referencia y el objeto está acá. B es la referencia y el objeto está acá. Esto ya lo vimos en videos anteriores. ¿Qué pasa si nosotros, por ejemplo, hacemos esto? A es igual a B. No se piense que se van a copiar todos los valores de B hacia A. No pasa eso. Realmente lo que sucede aquí únicamente es que A, la referencia A, ya no apunta a este objeto, sino que ahora apunta al objeto B. Es decir, acá en esta diapositiva, A estaba apuntando a ese objeto, a este objeto que tenemos aquí. Pero si nosotros decimos A es igual a B, entonces la referencia A apunta al objeto B, al objeto que tenemos acá. ¿Y qué pasa con este objeto? Que este objeto ya nadie lo apunta. Si nadie apunta a este objeto, se dice que este es un objeto desreferenciado. En otros lenguajes de programación como C++, se genera una laguna de memoria. En Java no pasa eso, porque Java tiene un proceso que se llama el garbage collector o el recolector de basura. El recolector de basura en Java es un proceso que va recorriendo la memoria RAM de tu computadora o de la máquina virtual de Java en este caso, y busca objetos desreferenciados como este
y lo que hace es que los elimina. Pero realmente no sabemos en qué momento el garbage collector va a eliminar el objeto. Lo que sí sabemos es que cuando el garbage collector elimine un objeto, entonces, precisamente entonces, se ejecuta el método finalize. Y aquí abajo tenemos el método finalize. Este finalizador es el destructor. Si nosotros queremos que algo se ejecute cuando se destruye un objeto, esas sentencias, esas instrucciones las ponemos en este objeto finalize. Pero te recuerdo, nosotros no sabemos en qué momento el garbage collector se va a ejecutar. Lo único que sabemos es que el garbage collector es un proceso que anda revisando la memoria y en cuanto encuentra un objeto desreferenciado lo que hace es eliminarlo. Y aquí tenemos nuestro tipo de dato abstracto fracción del que hemos estado hablando y el que hemos venido desarrollando. Como puedes ver, tiene encapsulación. ¿Por qué? Porque nuestras variables son privadas. Tenemos un constructor y en el constructor nosotros asignamos valores a las variables privadas, al numerador y al denominador. Pero en este constructor, por ejemplo, nosotros también podríamos hacer una comprobación. Si ya sabemos que el denominador solo puede tener valores distintos de 0, podríamos nosotros aquí en el constructor, que para eso es también, comprobar que el valor que trae denominador es distinto de 0. Si es así, bueno, en ese caso nosotros lo asignamos. Pero si no, si este valor que trae el denominador fuese 0, entonces podríamos aquí poner en un else, indicar que en este caso el denominador le podríamos asignar arbitrariamente el valor de 1. Tenemos nosotros aquí nuestro constructor, pero recuerda, aquí al denominador que le estamos asignando 1 es a este y queremos asignarlo a este. Entonces hay que acceder a él mediante this.denominador es igual a 1. De esta manera, cuando creamos un objeto, jamás lo crearemos con un denominador que sea 0. Tenemos aquí un destructor que quizá no sea necesario, pero aquí dice destruyendo el objeto y decrementa la variable número de fracciones. Tenemos a nuestros métodos getters y setters que ya vimos. Tenemos aquí get número de fracciones, las operaciones suma, resta, multiplicación y división, que son funciones de instancia, aunque también puedes tener funciones de clase, como en este caso, o estáticas, que también ya vimos. Y tenemos el método toString. Lo interesante es que cuando tú creas un tipo de dato abstracto, tú puedes trabajar con él como si fuese un tipo de dato normal. Es decir, aquí nosotros estamos creando dos objetos A y B, que son objetos de la clase fracción. Y nosotros podemos imprimir nuestros objetos A y B, pero también podríamos, por ejemplo, imprimir la suma de A. Por ejemplo, si a A le podríamos sumar B, podríamos imprimir la suma o la resta o la multiplicación o la división, porque ya podemos trabajar con estos objetos como si fueran un nuevo tipo de datos. De eso se trata, de que creamos una clase que representa a un tipo de dato abstracto y nos permite hacer operaciones con estos objetos como si fueran un tipo de dato que ya existe. Aquí tenemos los objetos A, B, la suma, la resta, la multiplicación y la división. Lo más interesante de esto es que cuando tú tienes un tipo de dato abstracto, como en este caso la fracción, no tan solo lo puedes usar, como en este ejemplo, en una aplicación en modo consola. Bien podríamos nosotros tener una aplicación de escritorio y ahora vamos a crearla. Si nosotros queremos crear una aplicación de escritorio, damos clic en que queremos desarrollar una nueva Java Application. Le vamos a poner el nombre que nosotros queramos. Aquí me está indicando Java Application 6, lo dejamos como está y le damos Finish. Automáticamente me está agregando, como ya sabes, nuestra clase que tiene un main. Pero en esta aplicación nosotros aquí en el paquete le vamos a indicar que queremos ahora agregar pero un JFrameForm, o sea un formulario. Le damos clic aquí, nos dice cómo se va a llamar nuestro formulario, le vamos a poner aquí ventana, este va a ser mi nombre, le damos finalizar y aquí tenemos nuestra primer ventana.
Si nosotros nos vamos al código de esta ventana, si quitamos los comentarios para que nos centremos nada más en la parte de código que nos importa, vamos a poder ver varios de los conceptos que ya hemos repasado y que también están aquí presentes. Primero, tenemos la clase ventana. Aquí estamos viendo, estamos utilizando herencia que no hemos visto, pero aquí tenemos el constructor. Y en el constructor llama aquí a una función que se llama initComponents. Esta función initComponents, que es una función que ya está desarrollada, aquí está oculta. Aquí dice código generado, pero nosotros podemos desplegarla. Aquí está initComponents. Aquí es donde va creando los controles que nosotros vayamos agregando a la ventana. Lo vamos a ir viendo esto poco a poco. Pero lo interesante es que aquí tiene un main. Te das cuenta que aquí está el método main, que es un método estático y que tiene código ya aquí. Ahora, si observamos, en nuestro paquete Java Application 6 también hay una clase que se llama Java Application 6 que también tiene un main. Y de hecho, ¿cómo puedes saber que las dos tienen main? Bueno, porque tienen este triángulo verde que tenemos aquí. Nosotros pudiéramos tener otra clase como la clase fracción que hemos desarrollado anteriormente. De hecho, lo que vamos a hacer es que la vamos a copiar. Esta clase fracción, nosotros le vamos a dar clic, la vamos a copiar, nos vamos a nuestro paquete Java Application 6 y la vamos aquí a pegar. Cuando nosotros la peguemos, vamos a indicar que va a ser una copia refactorizando, o sea, reconstruyendo. ¿Qué va a hacer? La va a agregar únicamente al paquete que en este caso es Java Application 6, le damos refactorar o reconstruir y ahí está. Al inicio de nuestra clase fracción indicó que está dentro del paquete Java Application 6 y aquí la puedes ver. Dentro del paquete Java Application 6 copió nuestra clase. Cerramos el proyecto de acá arriba que teníamos, el proyecto ejemplo 3. Estamos trabajando en el ejemplo 6. Ve las clases. Solo dos clases tienen el triángulo verde, que es Java Application 6, que tiene un main, y esta otra ventana Java que también tiene un main. Pero no puede haber dos mains, o si los tienes va a arrancar solamente con uno. Así que esta clase realmente, la que solo tiene el main, no la necesitamos. La vamos a eliminar, le damos botón derecho y le damos delete. La eliminamos. Ok. Ahora sí, ya nada más tenemos la ventana, que es esta ventana que tenemos aquí. Aquí vamos al diseño, vemos la ventana. Si queremos podemos correrlo. Indicamos dónde está la clase principal y está en ventana. Le damos OK. Eso solo nos los pide la primera ocasión que lo corremos. Aquí está, es una ventana vacía. Pero ahora, ¿qué queremos hacer en esta ventana? Queremos hacer operaciones con fracciones, con nuestro tipo de dato abstracto fracción. Por tanto, primero vamos a agregar por aquí un label y vamos a agregar también un text field por aquí enfrente. Este label, dentro de las propiedades, aquí están los controles, acá abajo las propiedades, y dentro de las propiedades de nuestro label podemos buscar aquí en la sección de propiedades la propiedad texto y le podemos cambiar el nombre. Queremos que sea el numerador de nuestro objeto A, es decir, vamos a tener el numerador y el denominador de un objeto A. Luego, esta caja de texto, text field, en la propiedad text, pues le vamos a borrar para que sea una caja de texto vacía. Aunque la hace más pequeña, la volvemos a ampliar para que se haga un poco más grande. Y ahora que tenemos el label y la caja de texto, los vamos a copiar. Control C y ponemos por aquí Control V. Esto es únicamente para ahorrar tiempo. Y ahora este label que tenemos aquí le vamos a cambiar el nombre. Y va a ser no el numerador, sino el denominador de A. Ojo, no son los nombres de las variables, es únicamente la etiqueta o el label que tienen. Seleccionamos a los dos, o más bien a estos cuatro controles, y los vamos a copiar aquí enfrente. Ahora, esto queremos que sea el numerador, pero de nuestra fracción B. Y esto queremos que sea el denominador, pero de nuestra fracción B. Entonces tenemos numerador, denominador, ya aquí tenemos. Ahora vamos nosotros a permitir que se elija qué operación se desea realizar, si suma, resta, multiplicación o división. Ponemos un label e indicamos aquí operación. ¿Sale? Y vamos a elegir la operación a partir de un combo. Así que elegimos un combo box, lo ponemos por acá. Este es el combo box.
Para ponerle los elementos que queremos que muestre el combo, tenemos aquí la propiedad model. Le damos clic aquí en los 3 puntos y esto es lo que va a desplegar. Vamos a borrar esto. Nosotros queremos que indique suma, resta, multiplicación y división. Esas son las opciones que va a mostrar. De hecho, si nosotros corremos, ahorita ya aparece ese combo y nos permite elegir esas opciones: suma, resta, multiplicación y división. Bueno, pero no hace nada. Vamos a agregar un botón para indicar que haga el cálculo. Entonces le vamos a poner aquí en su texto calcular. Muy bien. Luego vamos a agregar un label y un text aquí abajo para poner el resultado. Así que vamos a agregar esto. Vamos a cambiarle aquí el texto. Vamos a ponerle aquí resultado. Y aquí está. Bien. Ahora hay que ponerle nombre a los controles con los cuales vamos a interactuar. Por ejemplo, esta caja de texto. Para ponerle nombre nos vamos aquí a código y aquí vamos a variable name, nombre de la variable, y aquí le vamos a poner txt num a, que sería como el numerador de a, y este va a ser el numerador de b. Aquí vamos a tener en este caso al denominador de a y acá enfrente vamos a tener al denominador de b. Ahí está. A este combo le vamos a poner como nombre cmb operaciones. Ese es el nombre de la variable. Entonces el botón se va a llamar btn calcular. Ahí está. Y esta caja de texto se va a llamar txt resultado. Muy bien. Ahora, cuando demos clic en el botón calcular, le vamos a dar doble clic aquí y nos manda aquí al evento. Este es el método que se va a ejecutar cuando ocurra el evento del botón calcular. De momento lo único que queremos es que en la caja de texto, que sería txt resultado, con punto set text, recuerda, es un setters, los métodos getters y setters, vamos a escribirle aquí nada más hola. Eso es lo único que queremos hacer, mandar un hola en la caja de texto de resultado. Esa sería nuestra primera opción, es decir, le doy calcular y acá escribe hola. Ok, ahora lo que queremos hacer no es escribir hola, queremos elegir o escribir la opción que aparezca dentro de nuestro combo. Entonces, para obtener lo que aparece dentro de nuestro combo, voy aquí al código. Nuestro combo se llama cmb opciones. No es cmb opciones, es cmb operaciones. Punto. Con get selected podemos obtener el índice del elemento seleccionado. Get selected index nos regresa un entero. ¿Y qué nos va a regresar como entero? El índice del elemento que está seleccionado. Es decir, suma está en la primera posición, sería 0. Si elegimos suma sería 0. Resta 1 y así sucesivamente. Pero este es un entero. Si nosotros queremos escribir esto, por ejemplo, en la caja de texto, aquí en esta caja de texto, así directamente no nos permite hacerlo porque esto es un entero y solo podemos asignar un string. Pero ya vimos cómo convertir un string a o un entero más bien dicho a string. Podemos con string.valueOf convertir este entero a string. Eso lo vimos en uno de los primeros videos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora si elegimos nosotros, por ejemplo, resta, le damos calcular, aquí pone el 1, porque suma está en la posición 0, resta está en la posición 1, multiplicación en la posición 2, división en la posición 3. Ahí está. Bueno, si ya sabemos eso, entonces de esta manera podemos obtener el índice de la opción seleccionada. Y si obtenemos el índice con un if, nosotros podríamos indicar si el índice es igual a 0. Entonces aquí se supone que queremos hacer una suma. Y podemos nosotros, entonces, aquí indicamos nuestra llave que abre y nuestra llave que cierra.
esto sería la suma. Si no, podríamos preguntarnos si la opción es igual a 1. Si es igual a 1, sería una resta. Y así podríamos nosotros estar indicando esto. Si no es resta, entonces podemos indicar otra opción y así sucesivamente. Es 1. Aquí sería la operación de resta. Si fuera 2, sería la operación de multiplicación. Y si fuera 3, sería la opción de división. Aquí está. Bueno, pero ¿cómo vamos a hacer suma, resta, multiplicación y división? Primero tendríamos que tener los objetos de la clase fracción, el objeto A y el objeto B. ¿Cómo? Podríamos crear aquí de la clase fracción a nuestro objeto A e indicar que es un nuevo objeto de la clase fracción. Pero hay que pasarle dos valores, el numerador y el denominador. ¿Y de dónde sacamos el numerador de A? Recuerda, tenemos una caja de texto, esta caja de texto, y se llama textenum A. Este es el nombre de la caja de texto. Si nosotros queremos sacar el valor, podríamos ponerlo, imagina que lo queremos poner en un string. Primero, ¿por qué en un string? Bueno, porque las cajas de texto tienen valores string. Es decir, podríamos obtener textenum.getText. Con getText es un método getter, recuerda los getters y los setters. Obtenemos el valor de la caja de texto, pero lo que nos regresa es un string. Ahora, si nosotros queremos convertirlo a entero, entonces podríamos utilizar los tipos de datos wrappers. Ya los vimos en los videos anteriores, como integer.valueOf. Con valueOf convertimos un string en entero. Entonces podríamos aquí, ahora sí, este valor meterlo en un entero. Y vamos a indicar, bueno, este es el numerador de A. Y así como obtenemos el numerador de A, podríamos obtener el numerador de B. Bueno, más bien el denominador de A en este caso. ¿Cómo? Lo obtenemos desde la caja de texto txt den A. De esa manera podríamos obtener el numerador y el denominador, y con eso podríamos crear el objeto, aquí pasándole num A, num B. Aquí podríamos, perdón, no es num, es den B. Numerador de A y denominador de A. Ahí está, ahora sí. Y aquí tenemos la fracción A. Para la fracción B podríamos hacer lo mismo o podemos hacerlo un poquito más fácil. Es decir, creamos la fracción B, pero aquí en vez de pasarle el número, hacer otras dos variables, num A y num B y den B, podríamos obtenerlo directamente desde la caja de texto y convertirlo a entero, cosa que estamos haciendo aquí. Lo obtenemos y lo convertimos a entero. Entonces podríamos indicarlo aquí, pero ¿de dónde vamos a sacar el valor? El numerador de P. Y luego aquí copiamos esto e indicamos acá que vamos a pasar el denominador de B. Bueno, ya sé que crees el objeto así o que lo crees como está acá arriba. De las dos formas es válido. Lo importante es que ya tenemos A y ya tenemos B. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues simple y sencillamente podríamos crear una fracción R. Aquí está R y no tiene ningún valor. Pero si queremos hacer una suma, podríamos decir R es igual a A más B. Ahí tendríamos a R. Ahora, ¿cómo nosotros ponemos bueno, aquí tengo yo un error, no es un operador, es A punto, llamamos al método suma B. Ahí estamos sumando a A con B. Ahora R lo queremos poner en la caja de texto que está acá abajo, que se llama txt resultado. Ese es el nombre de la caja de texto. Por tanto, podríamos poner txt resultado punto set
setText. setText recibe un string y no hay problema porque nosotros le pasamos R automáticamente, pero cuando nosotros pasamos a R de esta manera nos marcaría un error porque dice que le estamos pasando a R y R es un tipo fracción. Pero recuerda que tenemos el método toString. Dentro de nuestra clase fracción tenemos este método toString y este método toString nos regresa un string. Entonces podemos poner r.toString y de esa manera nosotros tendríamos entonces el resultado. Así como hicimos aquí la suma, podemos acá hacer la resta o la multiplicación o la división. Lo único que cambia en este caso es la operación que vamos a realizar. Está la resta, la multiplicación y acá tenemos suma. Bueno, aquí sería más bien la resta. Acá sería la multiplicación y aquí abajo tendríamos la división. Ok, y esto ya no lo necesitamos realmente. Si nosotros corremos ahora este código, podemos trabajar aquí mismo con este nuevo tipo de dato abstracto. Por ejemplo, si nosotros tenemos 4 tercios y acá tenemos 7 quintos, nosotros dijimos queremos calcular la suma, pues ahí está, 41 quinceavos. La resta, ahí está, menos 1 quinceavos. La multiplicación nos da 28 quinceavos y la división nos daría en este caso 20 sobre 21. Pues bueno, esto es un tipo de dato abstracto. Fracción. La clase fracción es un tipo de dato abstracto y lo podemos utilizar en aplicaciones de escritorio o en aplicaciones de consola o móviles o en páginas web. No importa, si tú tienes un TDA realmente lo puedes utilizar en cualquier tipo de aplicación. Y así es como llegamos al final de este video. No olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en un próximo video.